Ok, chicos, vamos a revisar distintos. Estamos trabajando con ficción, ¿sale? Después de terminar con documental. Y bueno, nosotros veíamos que hay varias cosas que tanto documental como ficción comparten. Es muy común que nosotros tengamos que elegir, bueno, no es común, es forzoso que elijamos un tema. Personajes que en el documental puede que tengamos un protagonista o varios, no, dependiendo de la estructura, pero siempre hay personajes. Los personajes por lo general tienen un objetivo y hay obstáculos. Hay documentales en donde no hay personajes como tal, por lo menos no como personas, pero sí tienen, digamos, como alguien importante, alguien sobre quien la historia se desarrolla. Ok. Además de todas esas cosas que comparten, en general ficción tiene distintos modelos narrativos. Ok. ¿Qué van a ser los modelos narrativos? Bueno, van a ser estructuras que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar una historia en distintas etapas. ¿Okay? Y cada etapa tendrá su función dentro de la historia, dentro de la narración. Hay distintos modelos narrativos, pero el más común y en el que probablemente el 90, si no es que más por ciento de las narraciones, sobre todo de Hollywood, pero en general del cine, están basadas, se le conoce como modelo aristotélico, es decir, el de Aristóteles. ¿Sale? Ahora, probablemente todos ustedes han hablado de este sujeto, pero bueno, este sujeto era multidisciplinario, ¿no? Hablaba de diferentes cosas, era un filósofo, era un artista, era de todo, ¿no? O sea, observaba el mundo y lo comprendía y nos daba una explicación rotunda al respecto. Y algo que a él le gustaba mucho era el teatro, ¿no? Evidentemente el cine no, pero sí el teatro. Y en general, la ficción. Y él decía que evidentemente para que una historia fuese efectiva debía tener ciertos elementos que aparecían constantemente e ineludiblemente durante la narración. ¿Okay? Ahora, él lo dividió por actos, ¿sale? Y probablemente ustedes, aunque no necesariamente en cine, pero sí en diferentes contextos de la ficción y de la narración, han escuchado de eso, ¿no? De los actos. Él decía que en general podemos dividirlo en 3 actos. El acto número 1, que es el planteamiento, el acto número 2, que es el nudo, y el acto número 3, que es el desenlace. ¿Okay? El acto número 1, en el planteamiento, lo que sucede inevitablemente es presentar al protagonista, al antagonista en caso de que lo haya. Ya hemos dicho que los antagonistas no siempre tienen que ser personas de carne y hueso, personajes principales. Y, ojo, muy muy importante, algo que él llamaba detonante. ¿Recuerdan cuando vimos las distintas estructuras del cine? ¿Sí? Fue la primera clase que vimos este semestre. El detonante es aquello que echa a andar la historia. Por lo general, en el modelo aristotélico nos presentan a los personajes y después hay un detonante que lleva a esos personajes a realizar, por ejemplo, un viaje del héroe, como vimos en las estructuras del cine, ¿no? Tiene que haber algo que haga que ese personaje viaje del punto A al punto B, o que trate de conseguir algo, o que trate de contactar a alguien, ¿no? Necesitamos un detonante. Podemos pensar en distintos ejemplos. Vámonos por lo clásico. Tenemos Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Tenemos un personaje, Luke, que vive con sus tíos en un planeta Tatooine y él tiene una vida anodina, tranquila, normal. Y de repente se hacen unos robots que traen un mensaje de una señorita, de una princesa que está pidiendo la ayuda de Obi-Wan Kenobi, ¿sí? Que él conocería más adelante como Ben, ¿no? Y
él entonces descubre que es parte de un linaje que se le conoce como los Jedi y ahí es donde comienza su viaje, ¿no? Él tiene que decidir si salvar a esta princesa o no y tiene que elegir si estar del lado de la luz o de la oscuridad en la fuerza. Ese es el detonante. O tenemos un niño que perdió a sus padres, vive debajo de unas escaleras y de repente un gigante empieza a recibir un montón de cartas, no las puede leer porque sus tíos lo impiden, y un gigante derriba la puerta y le dice, ¿sabes qué? Eres un mago, tienes la opción de quedarte aquí con tus tíos o de irte al mundo de los magos. Ese es el detonante. Un pequeño hobbit llamado Frodo también vive una vida tranquila en su comarca con sus amigos y un día su tío cumpleaños, da una fiesta, desaparece, llega por cierto un mago y ahí es donde Frodo, que es este hobbit, se entera de que su tío tiene un anillo y este anillo puede representar la destrucción del mundo como lo conocen. Así que él tiene que proteger ese anillo, ¿no? Ese es el detonante. Entonces, el planteamiento nos va a presentar a nuestros protagonistas, probablemente nuestros antagonistas, en caso de que los haya, y algún detonante, ¿no? Este detonante lo que hace es que nuestro personaje tiene que responder a él tomando decisiones, determinadas acciones, ¿sí? Y evidentemente lo que va a estar sucediendo es que todo va a tener obstáculos y va a existir algo que en algún momento, ¿sí? Va a cambiar, digamos, como la decisión del personaje o el punto de arranque del personaje que se le llama primer punto de giro o primer nudo de la trama, ¿sí? Por ejemplo, en Harry Potter el detonante son las cartas que van llegando y se entera que él es un mago. El primer punto de giro es donde él tiene que decidir si va a seguir con su vida como humano o se va a volver un mago. Es el primer punto de giro, ¿no? El primer punto de giro del Señor de los Anillos probablemente podría ser cuando él se entera que tiene que destruir ese anillo, tiene que decidir si hacerlo o no, y la comunidad del anillo, es decir, los demás personajes, deciden acompañarlo para cumplir su misión, ¿sí? Es el primer punto de nido o el primer nudo de la trama. Ok. Después de eso, cuando usualmente, casi siempre después del primer punto de giro o el nudo, ¿sí? El detonante, ¿sí? Todo eso, cuando eso sucede, nosotros ya tenemos algo que se llama acto número 2, que es el nudo. ¿Ok? Básicamente es lo que nosotros conocemos de repente como desarrollo, ¿sí? En este caso, el protagonista tiene que reaccionar ante el primer punto de giro, ¿sale? Tiene que establecer cómo es que va a alcanzar determinado objetivo, ¿sí? Usualmente en el planteamiento, en el detonante y en el primer punto de giro, nosotros ya tenemos que haber determinado un cierto objetivo. Ahora, en el nudo, nuestro personaje tiene que descubrir cómo es que lo va a alcanzar, cómo va a desarrollar ese objetivo, ¿sí? Y van a comenzar los enfrentamientos con él o los antagonistas, ¿sale? Al final del acto número 2 o el nudo, siempre existe algo que cambia dramáticamente la historia. Puede ser que el personaje esté a punto de lograr algo y de repente se lo quiten de las manos, ¿no? O que el personaje se vea perdido y de repente llega un nuevo personaje para ayudarle, ¿no? Para cambiarle la perspectiva. A eso le vamos a llamar un segundo punto de giro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Harry Potter, si nos ponemos a pensar, es un niño mago, después se da cuenta de que puede ir a una escuela, se entera de que hay un mago oscuro, Voldemort, que quiere asesinarlo, que ya lo hizo así con sus padres, y en el segundo punto de giro, él tiene que tomar la decisión porque nadie le cree, de ir a encontrar la piedra filosofal. Él tiene la elección de hacerle caso a los maestros y apartarse o perseguir su instinto, lo que él considera correcto, e ir personalmente a buscar la piedra filosofal. Así decide y este es el segundo punto de giro, ¿no? Y en ese momento el personaje, dependiendo, se puede meter en algún problema, por ejemplo, que el mago es mucho más poderoso que él, ¿no? O tiene peripecias que van a terminar por ponerlo entre la espada y la pared. Y esto lo vamos a entender como el segundo punto de giro, ¿sí?
Y por último, el acto 3, el desenlace, ¿no? Cuando básicamente en este caso ya es donde el punto, el pico, el punto máximo de nuestra historia va a alcanzar, ¿sí? Aquí lo más importante del desenlace es lo que vamos a entender como el clímax, ¿sale? El personaje, de alguna manera, el protagonista, va a llegar al punto en donde tiene que tener un enfrentamiento directo con el antagonista. Aquí los objetivos de uno y de otro van a chocar y se van a desenvolver para un lado o para otro, ¿sale? Es decir, si ustedes están hablando de una aventura clásica, el personaje conseguirá su objetivo. Si ustedes están escribiendo una tragedia, el personaje no conseguirá su objetivo y va a fracasar. A final de cuentas, el mismo personaje, ya sea que triunfe o que fracase, ¿sí? Pues lo que sucede es que tiene que tener una transformación, ¿sale? Independientemente de si lo logra o no, va a haber una transformación y eso es lo último que vamos a ver de esta historia, ¿no? Donde el personaje o personajes nos muestran la transformación que tuvo después de haber triunfado o fracasado en su objetivo. Esta misma estructura se ha utilizado, ojo, cuando hablo de estructura, cuando hablo de tipo de narración, estructura narrativa, no estoy hablando de género, ¿sale? Porque de hecho la estructura se puede utilizar para todos los géneros habidos y por haber. Estoy hablando de comedias, tragedias, aventuras, thrillers, terror, western, ciencia ficción, etcétera, ¿sale? Ok, lo que vamos a hacer con esto, sí, y esto se lo llevan, digo, no es tarea para vacaciones, porque al final de cuentas, si ustedes me lo entregan el día de mañana ya terminaron, es decir, en teoría es para esta semana, pero a final de cuentas tienen hasta, que es el 20 de abril, para entregar esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ustedes tienen que buscar una película que no sea de las que ya nombré, ¿sale? Y en esa película evidentemente ustedes la tienen que elegir porque consideran que está hecha con base a la estructura narrativa aristotélica, es decir, la que acabamos de ver en este momento. Ustedes me van a decir de esa película, primero por supuesto me van a decir cuál es, ¿no? Me van a poner el nombre y me lo van a dividir de esta manera. El acto 1, el planteamiento, ustedes me van a decir todos estos elementos, ¿sale? ¿Por qué creen que es el planteamiento? Ah, porque se presenta tal protagonista, conocemos al antagonista y sucede esto, y esto de aquí es el detonante. Es decir, ustedes me tienen que decir cuál es el detonante, ¿sale? Y también tienen que decirme cuál consideran que es el primer punto de giro de esa película. Después, en acto 2, nudo, lo que van a hacer es precisamente, van a hablarme de los objetivos que va a tener ese protagonista, ¿sí? Los obstáculos que se le van a ir presentando, y en este segundo acto o nudo, ¿sí? Van a tratar de localizar el segundo punto de giro, que es lo que hace que el personaje parece no tener ninguna posibilidad de alcanzar, es decir, es el punto máximo del drama, es el punto máximo del enfrentamiento antes de decidir si puede lograrlo o no, ¿sale? Les voy a subir de todos modos esta guía para que ustedes la puedan estar verificando aquí mismo en la tarea, ¿sale? En el proyecto. Y en el acto número 3, ustedes me van a hablar del clímax, ¿sale? Y me van a decir si el personaje logra o no su objetivo y cuál es la transformación que tiene el protagonista al final del mismo, ¿ok? Entonces, esta tarea la vamos a entregar de nuevo, tenemos hasta el día 20, no quiere decir que se la llevan de tarea de vacaciones, si ustedes me la entregan esta semana, perfecto, mucho mejor para ustedes, ¿no? Es decir, no van a tener tarea de vacaciones como tal si ustedes lo hacen antes de ese tiempo, ¿ok? Bueno chicos, cualquier pregunta estoy a la orden, por favor me contactan ya sea por aquí por la plataforma o por las redes sociales. Un saludo a todos y descansen mucho, ojalá que nos veamos el 20.